Una oprobiosa resolución dio a conocer la Corte Suprema, podemos decirlo así, puesto que esto se da en el marco del 11 de septiembre y que tiene que ver con resoluciones que ya había entregado la Corte de Apelaciones de Santiago, impidiendo la exhibición de imágenes de genocidas, de criminales de lesa humanidad, como son parte de la integración de la Junta Militar. Estamos junto al abogado Luis Mariano Rendón, quien es de la Fundación Memoria Histórica y quien ha presentado precisamente estas acciones. Luis Mariano, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, y contarnos un poco respecto de esto que impacta, ¿no? Me imagino que para ustedes también como fundación fue una noticia y una resolución no solamente adversa, sino que inapropiada desde muchos puntos de vista. Claro. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, con mucho cariño, siempre conversando con Piensa Prensa. Y sí, efectivamente, esta es una resolución que es dura porque está revocando fallos que consideramos eran bastante fundados de parte de la Corte de Apelaciones de Santiago en dos recursos distintos, donde en ambos se había resuelto que tanto la Armada como Carabineros debían retirar imágenes que mantienen de Toribio Merino, de César Mendoza y de Rodolfo Estange en galerías de honor de comandantes y jefes de la Armada, en el caso de Merino, o de generales directores de Carabineros. En el caso de Carabineros, estos retratos, porque se trata de retratos al óleo, están instalados en el Museo de Carabineros, y una galería idéntica está en la Dirección General de Carabineros. Ahí están instaladas todas estas imágenes. Y como te contaba, la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallos bastante fundados a nuestro juicio, había ordenado retirarlos. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Armada y de Carabineros, apeló y logró este fallo de la Corte Suprema, que fue dado a conocer, sí, justamente en vísperas de otro 11 de septiembre. Lo que también nos llama un poco la atención, porque es un fallo que estaba en acuerdo durante muchos meses, 5 o 6 meses estaba ahí, y precisamente apareció en la víspera del día 11 de septiembre. También nos llama la atención y que pudiera haber ahí algún manejo de alguien interesado en que sea más oprobioso aún que la resolución en sí misma. Vamos, ¿te parece, yendo a los antecedentes más históricos de esta presentación y explicar también, tal vez ya en este mismo momento, el que esté en acuerdo? Es decir, ya se estaba esperando la redacción en el fondo de la Corte Suprema y pudo haber sido dentro de estos 5 meses en cualquier momento, y fue precisamente un 11 de septiembre. Así es. Cuando se presentan, tú dices que son dos recursos distintos en la Corte, ambos en la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Cuándo son ingresados? ¿En qué tiempo, año? Sí. Para ver en la celeridad de la justicia, digamos. Sí, esto fue ingresado el año 2022, finales de 2023, comienzo de 2024, finales de 2022, comienzo de 2023. Ya no es rápido, incluso los recursos de protección, que se supone que son de las acciones más rápidas, pero fueron ingresados y fueron dirigidos, y esto es como importante saberlo, en varios de estos casos los hemos dirigido no solamente contra el comandante en jefe de la Armada o el director general de Carabineros, sino también contra las autoridades políticas. Y es bien interesante darse cuenta cuál ha sido la actitud de esas autoridades políticas. Los recursos, recuerdo los que presentamos contra la estatua de Merino, porque además de estos retratos había una estatua en el Museo Marítimo que logramos finalmente que fuera retirada. Eso es un caso anterior. Es un caso anterior. Fueron presentados contra la ministra de Defensa, contra la ministra de Justicia y Derechos Humanos de este gobierno, también, junto con el comandante en jefe de la Armada, o contra la ministra del Interior, Carolina Toá, ya ministra del Interior de este gobierno, por el caso de Carabineros. Y en todos estos casos, estas autoridades políticas pidieron el rechazo de nuestros recursos. Autoridades políticas que suponíamos iban a significar un cierto cambio, incluso un cambio respecto de lo que habían sido los gobiernos de la Concertación en cuanto a su prescindencia respecto de la
Fuerzas Armadas y Carabineros, y no, se repite desgraciadamente, el mismo patrón. Es bien impresionante cuando uno lee los informes que emana el Ministerio de Defensa a la Corte de Apelaciones y diciendo, no, mire, esto es un tema de la Armada que haga lo que quiera con esto, no es un asunto en que nosotros nos tengamos que meter. Lo mismo el Ministerio del Interior respecto de Carabineros. Quizás lo más fuerte fue la respuesta de la ministra de Derechos Humanos, Marcela Ríos, donde nos dice que primero habla sobre todo lo que hace el Ministerio en materia de Derechos Humanos para después decir a renglón seguido, pero este es un tema de exclusiva incumbencia de la Armada, ellos sabrán lo que hacen sobre el respecto. O sea, lavándose las manos olímpicamente de un tema central en lo que es garantías de no repetición, porque ese es el tema que está detrás de esto y lo que nosotros invocamos. Además que existen poderes que pueden ser autónomos en el país, pero no son precisamente las Fuerzas Armadas una de ellas. No, pues las Fuerzas Armadas, incluso de acuerdo a la Constitución vigente, son esencialmente obedientes y no deliberantes, pero en la práctica son autónomas, son más autónomas que cualquier otro organismo y hacen lo que quieren. Bueno, mira, y como no son deliberantes, además la acción por eso es que se dirige tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio del Interior, que son las autoridades que están a cargo de su funcionamiento. Ahora, nosotros sabemos también que los hechos son autónomas y por eso también las dirigimos en contra de los respectivos comandantes en jefe y general director de Carabineros, contra todas esas autoridades. El gobierno, las autoridades de gobierno podrían haber tenido la opción de decir que se allanaban nuestros recursos. Es decir, bueno, está dirigido contra nosotros y nosotros decimos que no teníamos ningún problema en que se retiren. Ya, exacto. Sí, estamos de acuerdo, listo. Y que la Corte resuelva. Hubiera sido la solución. Esa habría sido una salida perfectamente viable y coherente con lo que se supone son las convicciones y los compromisos con el respeto a los derechos humanos que tiene este gobierno. Eso es lo que nos dice en los actos, en la moneda, qué sé yo, a propósito del 11 de septiembre. Pero en la práctica no ocurre así. Hay una prescindencia absoluta. No solamente en este tema, a propósito también el tema de la reincorporación de Zamora a Carabineros, es impresionante como Carolina Toá en ese caso dice, no, bueno, nosotros no vamos a intervenir en lo que Carabineros haga. O sea, la doctrina de la prescindencia absoluta, de dejar que las Fuerzas Armadas sean y Carabineros absolutamente autónomos y hagan lo que quieran. Eso es lo que ha generado, entre otras cosas, toda la situación de corrupciones que hemos tenido en Fuerzas Armadas y Carabineros, porque lo han dejado hacer. O sea, como que al comienzo de la transición hubo un pacto implícito de decir, ya, nosotros no nos metemos con ustedes no se meten con nosotros, la clase política con las Fuerzas Armadas, y cada cual hace lo que quiere en su respectivo ámbito. Y las consecuencias de eso las tenemos a la vista. Luis Mariano, para no soltar el punto de la coherencia, ¿no? Sabiendo que en Chile las resoluciones no obligan en el Poder Judicial, ¿no? Resoluciones anteriores, pero también parece paradigmático, como tú dices, que haya una sentencia que quedó firme, que se ejecutó, como es el retiro de la estatua de Merino, y luego el mismo Poder Judicial, claramente en forma de otra causa, de otro caso, tenga esta determinación final, ¿no? En que la Corte Suprema termina revocando una sentencia que iba en la línea de lo que ha sido o viene siendo más bien lo que han adoptado las Cortes cuando han tenido que resolver frente a este tipo de pronunciamiento. Claro, lo que ocurre es que este es el primer pronunciamiento de fondo de la Corte Suprema sobre este tema, el tema de los homenajes a los jerarcas de la dictadura. Porque en el caso anterior, el caso de la estatua de Merino, o en el caso anterior que le ganamos al ejército para el retiro de todos los homenajes a Manuel Contreras, en esos casos las situaciones no llegaron a la Corte Suprema. En el caso del ejército, por los homenajes a Contreras, el ejército apeló, pero la Corte le declaró inadmisible el recurso, por lo tanto, por razones procesales de forma, digamos, le declaró inadmisible el recurso, por tanto no se pronunció sobre el fondo. ¿Ya? Eludió pronunciar. Claro, y en el caso de la estatua de Merino, eso fue una situación distinta, porque ahí no hubo apelación del fallo de primera instancia, del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahí tenemos la impresión, nosotros igual hemos mantenido un cierto nivel de interlocución con los mandos de la Armada respecto de estos temas, digamos.
nos da la impresión de que en ese momento el mando de la Armada dijo, bueno, ya en realidad parece que esto de la estatua como que se nos pasó un poquito la mano con eso, así que ya, ok, que salga, digamos. Pero en cambio se aferraron al tema de los retratos y eso la pelearon y por eso apelaron a la Suprema. Apeló el Consejo de Defensa del Estado, pero que obedece en la práctica a las instrucciones de la Armada o de Carabineros. Vamos a ir a eso y vamos a también sumar a lo que tú decías, que tenemos también la Armada, finalmente fue la que decidió no apelar en este momento. Estamos hablando también de Carabineros de Chile, entonces tenemos distintas ramas, ¿no?, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que son las que en este momento estamos probando o viendo cuál es la respuesta, cuál es la forma que adoptan al ser interpeladas de esta manera. Luis Mariano, ¿te parece si vamos a una pausa para que podamos luego ir hacia el fondo de los recursos? Es decir, cuáles son los derechos que estaban siendo señalados en las acciones y los recursos que ustedes presentaron como fundación. Estamos de regreso en la entrevista con Luis Mariano Rendón de la Fundación Memoria Histórica, hablando de la resolución de la Corte Suprema que revoca los fallos que ya había entregado la Corte de Apelaciones de Santiago en torno a los cuadros, vamos a decir, Luis Mariano, ni siquiera fotografías o imágenes, sino que óleos, y vamos a ir a ese punto, retratos, porque está en la sentencia de la Junta Militar, en este caso del Carabineros, ¿verdad? Y en el caso de la Armada, ¿no? Luis Mariano, una de las preguntas que yo creo que se hacen también los que nos están viendo en este momento es cómo es posible que existiendo un recurso de protección, porque entendemos que eso es lo que se presenta, y que son derechos fundamentales, derechos humanos que están en tratados internacionales, que para eso es el recurso de protección, y estamos hablando de criminales de lesa humanidad así establecidos en sentencias, porque son quienes estaban al frente de funciones que hicieron otros y que están condenados por delitos, puedan tener el Poder Judicial, que tiene que también promover y defender y garantizar esos derechos, tener una resolución de esta manera. ¿Cuáles fueron los derechos que estaban señalados ahí en esos recursos? Claro. Bueno, el recurso de protección tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales. Entonces, entre esos derechos constitucionales está el derecho a la integridad física y psíquica de la persona. Y lo que nosotros hemos alegado en todos estos recursos es que hay un atentado contra la integridad psíquica cuando las víctimas de violaciones a los derechos humanos ven que el Estado, porque todos estos son organismos del Estado, el Estado mantiene homenajes a los responsables de esas violaciones a los derechos humanos. Y esa es claramente la situación de la Armada, de todas las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Entonces, no resulta aceptable que el Estado de Chile, el mismo Estado de Chile que ha pedido perdón en la boca del presidente Elwin cuando recibe el informe Rettig, o ahora también Boric hizo algo similar el día de ayer pidiendo perdón, ese Estado que pide perdón al mismo tiempo mantiene homenajes a los responsables fundamentales de las violaciones a los derechos humanos. Entonces ahí hay una incoherencia que atenta por supuesto contra la integridad psíquica, y en eso hemos fundado los recursos, alegando que se infringe una garantía fundamental reconocida en la jurisprudencia sobre derechos humanos, que es la garantía de no repetición, como una forma de reparación que deben dar los estados cuando se han violado los derechos humanos, aparte de las correspondientes indemnizaciones o actos simbólicos como reparación a las víctimas directas. Tiene que haber garantías de que no se vaya a repetir lo mismo. Y una garantía básica para eso es que haya un señalamiento de que lo que sucedió nunca debió ocurrir, y atenta contra eso el que se le rindan homenaje a los responsables de esas violaciones a los derechos humanos. En el fondo, lo que hay ahí, cuando la Armada, por ejemplo, mantiene estos retratos, o Carabineros mantiene estos retratos, es una amenaza de repetición. Es absolutamente lo contrario de lo que debe hacer el Estado de Chile. Entonces, en eso hemos fundado estos recursos con los cuales, como te digo, hemos tenido avances. Este es un retroceso, lo de la Corte Suprema, pero hemos tenido avances
estos recursos con que obligamos al ejército a retirar los homenajes a Manuel Contreras, el obligar a la Armada a retirar la estatua de Merino, han sido avances significativos, pero queda mucho para intervenir el etos cultural de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que se supone nos pertenecen a todos los chilenos y chilenas, y que efectivamente en sus procesos formativos y en su etos cultural, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a las violaciones de esos derechos forma parte de la esencia de la formación en esas instituciones. O sea, de hecho, la formación que existe, cuando no existe, ¿verdad?, emana también de recomendaciones que le han hecho organismos internacionales de derechos humanos, porque el Estado no tiene, digamos, la preocupación de integrar, después de un golpe civil-militar, ese tipo de instrucciones en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, Luis Mariano, hablábamos de coherencia, es que lo decíamos al principio, no es una sentencia oprobiosa por darse además en el 11 de septiembre y que pudo haber sido en cualquier momento de 5 meses en que estaban los jueces esperando para redactar la resolución, ¿no? Mencionabas al presidente Boric y hablando de congruencias, ¿no? Tú dices, el día 11 de septiembre señaló, también pidió estos perdones, ¿no?, como Estado. Y el mismo Estado, en este caso la Corte Suprema, saca esta resolución, ¿no? ¿Cómo no de la coherencia? ¿Cuál sería la coherencia del presidente Boric, finalmente, en las palabras que utiliza ese mismo 11 de septiembre y se da cuenta de que esta sentencia es total? Él podría, no se trata de revertir, él podría tomar como presidente de la República la decisión de simplemente acatar la solicitud que ustedes están haciendo, ¿no? Por supuesto, así como pudo hacerlo cualquiera de los presidentes que hemos tenido desde la recuperación de la democracia, y que ninguno ha querido, digamos, porque esto lo venimos planteando hace tiempo, esto lo planteamos también desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se lo planteamos administrativamente. Todavía no pensábamos que era necesario llegar a las instancias judiciales. Hubo caso omiso del asunto, se metió en un cajón y nunca hubo ni siquiera una respuesta de fondo. Y bueno, pues, no era esperable que nos fuera mucho mejor en el gobierno de Piñera, pero en el gobierno de una coalición que partía como algo nuevo, incluso se supone aprendiendo de los errores de la concertación, pensábamos que podría haber una situación distinta y ha sido lo mismo. ¿Qué podría hacer el presidente? Bueno, lo que hizo el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, cuando en un acto público en el colegio militar le ordena al comandante en jefe del ejército retirar un cuadro del genocida Jorge Rafael Videla que estaba todavía exhibido, que es exactamente esta misma situación. Estaba en una galería de honor de todos los comandantes en jefe del ejército argentino. Le dice, sáqueme eso de ahí. El comandante en jefe va, se sube arriba de una silla, lo descuelga y desaparece el cuadro. Eso, porque las Fuerzas Armadas son, de acuerdo a la Constitución, esencialmente obedientes y no deliberantes. Entonces, el presidente de la República en un país democrático tiene las facultades plenas para hacer eso. Pero está visto que ningún presidente anterior ha tenido la voluntad de hacerlo y, dado su comportamiento en otros temas, la verdad es que no tenemos muchas esperanzas tampoco en el actual. Y una pregunta directa, entonces, en ese sentido, Luis Mariano, con el ejemplo que pones de Argentina, o podríamos pensar, por ejemplo, lo que ocurre en Alemania con el nazismo y los discursos de odio, ¿incumple obligaciones internacionales el presidente Gabriel Boric al no adoptar la decisión correcta, que es el retiro de estas imágenes? Sin duda, infringe estas obligaciones que tiene el Estado de Chile, que ya te comentaba, que eran entregar garantía de no repetición. Cuando se homenajean a violadores de derechos humanos, se viola esa garantía. Entonces, bueno, de hecho nosotros vamos a esta sentencia, yo voy a presentar recursos de aclaración fundamentalmente para hacer que la Corte se pronuncie sobre aspectos que no se pronunció. Porque ¿cuáles son algunos de esos? Los fallos básicamente se basan en decir, mire, esto no es homenaje, esto es un simple registro gráfico de quienes han sido comandantes en jefe. Decimos, oiga, no, esto no es un simple registro gráfico, estos son retratos. Le mandaron a hacer a un pintor un retrato de estos personajes para que quedaran lo más bonitos posible, están puestos en una galería de honor con luces especiales. No es la fotografía en la hoja de vida, que eso claro que debe estar como un registro histórico, no, esto es un homenaje en los hechos, pero le decimos, además,
no corresponde que estén estos personajes en igualdad de condiciones junto con todos los otros comandantes en jefe de la Armada o directores generales de Carabineros que asumieron el mando de acuerdo a la Constitución y la ley, porque estos, tanto Merino en la Armada como Mendoza en Carabineros, usurparon el mando de las instituciones. Había otro comandante en jefe de la Armada, que era el almirante Raúl Montero, que fue encerrado en su casa, inmovilizado, y se tomó el poder por la vía de los hechos, Merino, en la Armada. Y lo mismo ocurrió en Carabineros con Mendoza. Entonces, ¿cuál es la señal que le damos a las futuras generaciones de oficiales de la Armada o de Carabineros? Mire, si usted de repente le da por usurpar el poder de la institución, a lo mejor después igual puede tener su foto ahí entre los legítimos comandantes o directores generales de las instituciones. Entonces eso realmente no es aceptable bajo ningún punto de vista. Bueno, por eso le vamos a pedir a la Corte que se pronuncie, que no deje de pronunciarse, porque es una obligación de la sentencia dar cuenta de todos los argumentos. O sea, mire, le rechazamos su argumento, pero nos hacemos cargos de eso. No simplemente hacerse los lesos con los argumentos. Claro, es una resolución que desde nuestro punto de vista es bastante precario, y por eso que, aparte de este recurso de aclaración que presentaremos en los próximos días, vamos a ir a instancias internacionales para que haya un pronunciamiento de cortes internacionales sobre este tema, porque estas son obligaciones del Estado de Chile frente a la comunidad internacional, no solamente frente a los habitantes del país, sin perjuicio de presentar otras acciones similares también en los tribunales chilenos, y que esperamos que cuando lleguen a la Corte Suprema sea otra Corte Suprema, que esté depurada de algunos de los personajes que estamos viendo existen hoy día y que actúan como actúan. No solamente el caso de Ángela Vivanco, que es el más conocido. Si uno ve quiénes firmaron estos fallos, está el caso de abogados integrantes de la Corte Suprema nombrados por Piñera, Enrique Alcalde, el marido de Teresa Marinovich, Pedro Águila, abogado de Julio Ponce Lerú, María Angélica Benavides, curiosamente ella, designada abogada integrante por el gobierno de Boric, hija de un criminal de lesa humanidad condenado por crímenes en Pisagua. Esos son algunos de los ministros de la Corte Suprema que se han pronunciado sobre esto. Entonces esperamos que cuando volvamos nuevamente a la Corte Suprema con una acción similar, esta situación haya cambiado. También lo esperamos, Luis Mariano, y esperamos también que pronunciamientos que ya han tenido los tribunales de justicia y que avanzan en esto no solamente implique que este tipo de imágenes sean retiradas de los cuarteles de las Fuerzas Armadas, sino que también sean prohibidos portarlos, ¿no?, en los espacios públicos, como ha ocurrido en otros países. Eso también sería bastante coherente. Gracias también por aclarar que, valga la redundancia, va a haber un recurso de aclaración, que van a seguirse las acciones ante las cortes internacionales, o más bien los sistemas de protección internacionales, a fin de que también esto sea revertido, y esperemos que, la autoridad del Ejecutivo, que tiene la potestad de resolver rápidamente esta oprobiosa decisión de la Corte Suprema, lo pueda hacer. Muchísimas gracias por la entrevista que nos has concedido y todo el éxito para esas acciones también. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.